Bueno, hoy vamos a ver el efecto Doppler. El ejemplo más paradigmático es el de un tren que pasa por una estación emitiendo una bocina. La bocina se va a notar más aguda cuando el tren se está acercando a la estación y será más grave cuando se aleja del observador. Este es el efecto Doppler acústico y lo mismo ocurre con radiación electromagnética y con luz en particular. Entonces vamos a considerar una fuente de frecuencia nu que se mueve con velocidad v sub s no relativista. Cuando la fuente está en reposo, la distancia entre dos crestas o dos máximos de la onda va a ser igual a lambda igual c, la velocidad del sonido, dividido nu, la frecuencia. Eh, lo mismo se va a mantener si estuviésemos hablando de rayos de luz, ¿ok? Pero por el momento vamos a pensar que estamos hablando de la longitud de onda de una onda acústica. Cuando la fuente se está moviendo, la segunda cresta que se emite después de la primera se emite en un tiempo posterior 1 sobre nu, 1 sobre la frecuencia. Pero digamos, como se está moviendo la fuente, la segunda emisión, la emisión de la segunda cresta, va a ocurrir una distancia v sub s dividido nu más cerca de la primera cresta. O sea, un observador que está en el andén va a observar que la segunda cresta está un poco más cerca de la primera por este factor. De manera que desde el andén la longitud de onda efectiva va a ser igual a la longitud de onda en reposo de la onda menos la distancia que haya viajado el segundo máximo en el tiempo que tardó en ser emitido. O sea, tardó un tiempo 1 sobre nu en ser emitida la segunda cresta. En ese tiempo la fuente emisora se acercó de la primera cresta una distancia v sub s dividido nu. Acá podemos sacar factor común nu y como nu por lambda es igual a c, el lambda prima va a quedar c menos v sub s, v de la fuente, dividido nu. Entonces, ahora supongamos que el observador que está en el andén corre en el mismo sentido que el tren con una velocidad v sub 0. La velocidad del sonido que va a percibir dicho observador va a ser c menos v sub 0. ¿Okay? La diferencia de las velocidades. Estamos hablando hasta ahora estamos hablando de transformaciones de Galileo, así que la velocidad con la que viaja el sonido hasta el observador que está corriendo en el andén es c menos v sub 0, donde v sub 0 es la velocidad con la que corre el observador. Por lo tanto, la frecuencia de las ondas está dada por esta expresión. Va a ser nu' c menos v sub 0, la velocidad del sonido que observa el que está en el andén, dividido lambda prima. Lambda prima es la fórmula que obtuvimos recién. Fíjense, lambda prima es c menos v sub c sobre nu. Así que esto dividiendo me va a quedar un nu multiplicando y un c menos v sub c dividiendo. Ahora, esta es la frecuencia que observa el que está en el andén corriendo, y esta nu es la frecuencia que observa alguien que va con el tren. El maquinista que está tocando la bocina observa esta frecuencia. Ahora está todo este factor, ¿no es cierto?, multiplicando esa frecuencia. Pero fijémonos que este factor no es simétrico. Si invirtiéramos los roles, tendríamos un problema de que se podría distinguir entre la fuente que emite el sonido y el observador. Si fuese el observador que está corriendo en contra de la máquina con una velocidad
B sub S menos B sub 0, no obtendríamos la misma ecuación. Vemos que esta expresión entonces contradice el principio de relatividad y que se puede distinguir entre fuente y observador. Esto lo podemos probar así, fíjense. Si calculamos nu' dividido nu, tomando b sub 0 igual a 0, b sub 0 igual a 0 quiere decir el observador que está en el andén está parado, no está corriendo, y la velocidad de la fuente es u. Entonces en la expresión anterior tendríamos esto, ¿no? Nu' dividido nu es c dividido c menos u, acá iría la b sub s, pero b sub s es igual a u. Acá podríamos sacar un factor común c y nos quedaría 1 dividido 1 menos u dividido c. Como c es muchísimo mayor que u, podríamos hacer una expansión en serie de potencias de todo esto en términos de u sobre c, o sea, cuando u sobre c es muy pequeño. Dicha expansión en serie de potencias nos queda así. A tercer orden nos queda 1 más 1 sobre c más u cuadrado sobre c cuadrado más términos de orden superior. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a suponer que es el que está en el andén, que está corriendo con una velocidad menos u, y el tren está parado en la estación, o sea, la velocidad de la fuente es igual a 0. Pero con la fórmula anterior, esta que teníamos acá, ahora b sub s va a ser igual a 0 y b sub 0 va a ser igual a menos u. Entonces acá tenemos que para este caso nu' dividido nu es igual a c más u dividido c, que sacando factor común c nos queda 1 más u sobre c. O sea, nos quedó distinto de lo que teníamos antes. Y la situación debería ser completamente simétrica por el principio de relatividad. O sea, si el tren se mueve y el observador está parado en el andén, es lo mismo que si el tren estuviese parado y fuera el que está en el andén, que corre en contra del tren. No tendría que haber ninguna diferencia en esta fórmula de corrimiento Doppler. Entonces, si hacemos las diferencias entre los dos casos, el tren moviéndose es la ecuación 6. Y el tren moviéndose y el observador en el andén parado. Y la ecuación 7 es la ecuación para el tren parado y el observador corriendo en dirección del tren. Ambas ecuaciones son diferentes. Si hacemos la resta entre ambas, los primeros dos términos se nos van, pero nos va a sobrar términos del orden de u cuadrado sobre c cuadrado y términos de orden superior. O sea que la diferencia entre ambas es del orden de u cuadrado sobre c cuadrado. Y esto significa entonces que es posible diferenciar entre la fuente y el observador. Entonces hay una contradicción con el principio de relatividad. Eso quiere decir que es necesario cambiar la fórmula del efecto Doppler para que sea perfectamente compatible con el principio de relatividad. Si hay diferencia entre estas dos fórmulas, quiere decir que podemos distinguir entre un observador que está parado y otro que está en movimiento. Eso es incorrecto. Entonces el efecto Doppler relativista que vamos a deducir no debe distinguir entre ambos casos. Y vamos a ver que si la fuente se mueve con velocidad v en un tiempo t' medido desde la fuente y se emiten n pulsos durante ese tiempo t', la frecuencia de emisión va a ser el número de pulsos emitidos dividido el tiempo de emisión de esos n pulsos. Esta es la frecuencia en reposo respecto de la fuente. Ahora, el observador en el andén detecta n crestas en una distancia
C más B por T, o sea, la distancia que recorrió el tren en el tiempo que tardó en emitir las n crestas, donde T es el tiempo de emisión observado en el andén. Entonces, esta es la longitud, sería la longitud de onda emitida por que ocupan las n crestas. Entonces el observador en el andén detecta una frecuencia que es igual a c sobre lambda, donde la longitud de onda va a ser c más b por t dividido n. Ok, entonces podemos encontrar de aquí la frecuencia. La frecuencia va a ser entonces c por n dividido c más b por t. Ok, porque lo único que hice fue acá en esta ecuación de nu poner dividiendo lambda. Entonces el n que está dividiendo me pasa multiplicando, me queda un c por n y me queda todo esto dividiendo, que es lo que tenemos acá. De acá podemos sacar factor común c y nos va a quedar esto, n sobre t es igual a 1 dividido 1 más b sobre c. Ahora lo que podemos hacer a esta ecuación es multiplicar y dividir por t', donde t' es el tiempo de emisión de los n pulsos como visto por el maquinista que va en el tren. ¿Ok? Nos queda el t' ahí. Y todo lo demás igual. Entonces, acá simplificando un poco, como n sobre t es nu0, nos va a quedar así, t' sobre t, nu0, que es la frecuencia de emisión vista desde el tren, o sea, la frecuencia que percibe el maquinista, dividido por este factor, 1 más b sobre c. Pero ahora podemos introducir algo más, que t', como visto por el observador que está en el andén, sufre una dilatación temporal. O sea que t' para el que está parado en el andén no es igual a t. Entonces t' sufre una dilatación temporal, ¿no es cierto? T' va a ser igual a t por raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Perdón, t' es el tiempo del que va en el tren. Entonces t sufre la dilatación temporal. T es el tiempo del observador que está en el andén. ¿Okay? Entonces t' es más corto que t, en un factor raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O sea, cuando b es igual a c, t' es igual a 0. Pero viceversa, si pasara todo este factor dividiendo, ahí sí vería que t observa un efecto de dilatación temporal. O sea que t es un tiempo mayor que el tiempo t' que observa el que está en la máquina. El periodo t' es el periodo en el cual se emiten los n pulsos. Entonces este t' lo puedo reemplazar en la ecuación que teníamos antes. Acá teníamos t' sobre t. Entonces t' sobre t lo puedo reemplazar por simplemente el factor de dilatación. Entonces aplicándola a 9 a esta ecuación nos va a quedar que la frecuencia es igual a nu0 por el factor, la raíz cuadrada, dividido 1 más b sobre c. Pero acá lo que tenemos adentro de la raíz cuadrada es una diferencia de cuadrados, así que lo que tenemos acá lo podemos escribir como 1 menos b sobre c, todo multiplicado por 1 más b sobre c, todo eso raíz cuadrada. Entonces el 1 más b sobre c se cancela, raíz cuadrada se cancela con y me va a quedar una raíz cuadrada abajo. En definitiva, quedó la raíz cuadrada de todo esto, de 1 menos b sobre c, dividido 1 más b sobre c. Todo multiplicado por nu sub 0. Entonces esta es la fórmula del efecto Doppler. Fíjense que acá aparece v, que es la velocidad relativa de movimiento entre el tren y el observador que está en el andén.
y es perfectamente invertible. Podríamos pasar esto dividiendo para el otro miembro. Si cambiamos b por menos b, nos va a quedar exactamente lo mismo para el maquinista si fuese el que está en el andén que va con una bocina acercándosele. Entonces esta ecuación es perfectamente invertible y está de acuerdo con el principio de relatividad. O sea, es invariante, no depende de si estamos hablando del maquinista o del observador que está en el andén. Ahora una modificación que podemos agregar es que si el emisor, sea el maquinista o sea el que está en el tren, ya dijimos que es lo mismo, emite un sonido con un ángulo θ respecto de su dirección de movimiento, ahora la longitud estará modificada por este factor, c más b coseno de θ, multiplicado por t dividido n. O sea, ahora en vez de tener b, tenemos b por coseno de θ, que es la proyección de la velocidad en el sentido de movimiento. ¿Okay? Entonces, se ve modificada por ese factor. La fórmula de Doppler va a quedar con esta pinta. Fíjense que cuando θ es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1 y recuperamos la ecuación que teníamos recién. Recuperamos esta. Ups. Pero cuando θ es igual a 90 grados, fíjense que todo esto va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar nu igual a nu sub 0 por la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c. O sea que existe un efecto Doppler transverso. Aunque el observador esté a 90 grados respecto de la dirección de movimiento de la fuente, también va a observar un efecto en la frecuencia, un efecto Doppler en la frecuencia. Eso es un efecto puramente relativista. No es predicho en la mecánica clásica. Bien. El efecto Doppler tiene muchas aplicaciones en astrofísica, principalmente con lo que tiene que ver con la medición y la determinación de las velocidades de las estrellas. Porque si una estrella está muy lejos de nosotros, la única manera que tenemos de determinar su velocidad es a través del efecto Doppler. El efecto Doppler, para la emisión de radiación, va a dar un corrimiento hacia el rojo si la estrella se está alejando de nosotros y un corrimiento hacia el azul si la estrella se está acercando. Entonces uno mide el espectro de una estrella de la secuencia principal tiene principalmente hidrógeno, entonces uno mide el espectro del hidrógeno y ese espectro es como una huella digital del átomo. Entonces uno puede observar si ese espectro está corrido hacia el rojo o hacia el azul y puede determinar si se está acercando o se está alejando de nosotros. Y la magnitud con la que se desplaza hacia el rojo o hacia el azul nos da una idea de su velocidad. O sea que por el efecto Doppler podemos conocer la velocidad de la estrella. De esa manera, usando el efecto Doppler, fue que Hubble por primera vez descubrió la expansión del universo. Ahora, si las estrellas están muy lejos, a distancias cosmológicas, también existe un corrimiento en el espectro, en las rayas espectrales, pero ese corrimiento tiene que ver con un efecto gravitacional más que con un efecto Doppler cinemático. Aunque las estrellas, a pesar de todo, pueden tener, además del efecto gravitacional, un efecto Doppler cinemático, este es muy pequeño respecto del corrimiento al rojo gravitacional. También existe otros efectos por el Doppler, que es, por ejemplo, en el espectro atómico en un plasma se encuentra
se encuentra ensanchado debido a las colisiones que sufre con los otros átomos. Entonces esos átomos están yendo y viniendo respecto del observador y producen un ensanchamiento de las líneas espectrales. Ese ensanchamiento se produce también por efecto Doppler y nos puede brindar información acerca de la temperatura del gas, de la temperatura, de la densidad, de algún parámetro termodinámico. Conociendo alguno, podemos conocer otro, como la temperatura, la densidad del gas, etc. Bueno, ahora vamos a ver entonces las transformaciones de Lorentz. Hemos visto las clases anteriores, la primera clase que vimos, los postulados de la relatividad de Einstein, solamente los enunciamos. El primero es que todas las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. La segunda es que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de coordenadas inerciales y es la máxima velocidad de propagación de una señal. Esos son los dos postulados sobre los cuales está construido toda la teoría de la relatividad especial. Y hasta ahora hemos visto que las transformaciones de Galileo que están dadas por estas ecuaciones nos habían dado problema para interpretar los resultados del experimento de Michelson-Morley, nos había dado problemas para entender el fenómeno de aberración estelar y el efecto Doppler. Así que tenemos que cambiar estas ecuaciones, tenemos que modificarlas usando para ello los postulados de Einstein. Entonces, las ecuaciones de transformación de Galileo no cumplen con el principio de relatividad, como hemos visto, y con el postulado de la constancia de la velocidad de la luz de Einstein. Esto es cuando estuvimos hablando la clase pasada sobre las esferas de luz, que tenían que ser perfectamente esféricas respecto de los dos sistemas de referencia inerciales. Entonces, para ver cómo vamos a cambiar esas ecuaciones, vamos a considerar dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia S, donde están los ejes X y Z, y un sistema de referencia S', que se mueve respecto del primero con una velocidad p. Están en movimiento relativo uniforme. Entonces consideramos los sistemas S y S', que se mueven con una velocidad v paralela al eje X. La velocidad de propagación de S es paralela al eje X. Los ejes de los sistemas de coordenadas vamos a considerar que son paralelos por simplicidad y que sus orígenes O' y O coinciden en t igual t' igual a 0. Por otro lado, habíamos argumentado en las clases anteriores que debido al movimiento las dimensiones transversales al sentido de movimiento no debían sufrir ninguna modificación, o sea, no existe una contracción de Lorentz en la dirección perpendicular al movimiento. Por lo tanto, ya conocemos la mitad de cómo deben ser esas transformaciones en la relatividad especial. I' va a ser igual a I y Z' va a ser igual a Z, porque la dirección de movimiento está a lo largo del eje X. Entonces, para las coordenadas que nos faltan, vamos a proponer que la transformación es lineal, o sea que X' y T' están relacionados a X y a T por una transformación lineal. O sea, coeficientes que dependen de la velocidad, pero que no dependen de X y de T. ¿Okay? Es una transformación lineal. Entonces vamos a tener que encontrar estos coeficientes para que la transformación sea consistente con el principio de relatividad y con los postulados de Einstein. Entonces podemos invertir estas ecuaciones para obtener x en función de t, x y t
en función de x' y t'. ¿Ok? No lo vamos a hacer. Estas dos ecuaciones se podrían escribir en forma matricial y se podría encontrar la matriz inversa. Entonces la matriz inversa multiplicada por x' y t' nos va a dar el vector xt, el vector columna xt. ¿Ok? O sea, dicho de otro modo, estas ecuaciones las podemos escribir como ecuaciones matriciales. Del lado izquierdo vamos a tener una matriz columna con dos filas, x' y t', y del lado derecho vamos a tener una multiplicación de dos matrices, la matriz A1, A2, A3, A4, o sea la matriz de 2 por 2, que tiene componentes A1, A2, A3 y A4, multiplicado por la matriz columna, que tiene dos filas, la fila X y la fila T. Esa matriz, la matriz A1, A2, A3, A4, la podemos invertir. Si la invertimos, nos va a quedar de este lado multiplicando la matriz inversa por la matriz x', t', que nos va a dar igual a la matriz columna xt a la derecha. Entonces, cuando hagamos todas esas operaciones, no las voy a hacer, pero nos va a quedar lo siguiente. X como función de x' y t' va a ser igual a A4 por x' menos A2 por t', dividido el determinante de la matriz, la matriz de los coeficientes lineales que teníamos recién. Por otro lado, t en función de t', acá tengo un error, esto debe ser t' y x', esto debe ser x', perdón, y t', hay un error aquí, un error tipográfico, esto debe ser x' y t', lo voy a corregir. Entonces tenemos t en función de x' y t', y las ecuaciones son perfectamente invertibles. Tenemos que asumir eso, digamos, cuando encontremos cómo son estos coeficientes, tienen que ser tales que sea posible invertir estas ecuaciones. Y tienen que tener, estas ecuaciones van a tener que tener la misma pinta que estas de acá, ¿ok? Tienen que tener exactamente la misma pinta si el principio de relatividad es válido. Cuando hagamos la conversión, ¿no? B igual a menos B. Entonces, de aquí, exigiendo que esto sea igual a esto, cuando B es igual a menos B, nos vamos a encontrar con ecuaciones de este tipo. O sea que el coeficiente A1 evaluado en menos B va a ser igual a todo este choclo. Acá también tengo un error tipográfico, hay dos barras de división, debería ser una sola. Y acá A2 evaluado en menos B va a ser igual a menos A2 dividido el determinante. Acá también es una sola barra de división. Del mismo modo podríamos encontrar A3 evaluado en menos B y A4 evaluado en menos B. Entonces, con esas definiciones de A1 en menos B y A2 en menos B, nos encontramos que estas ecuaciones tienen la misma forma que estas de acá, que las originales. Entonces, vamos a hacer un intervalo. A ver, un momentito. Listo, disculpen. Entonces, supongamos que vamos a tratar de determinar entonces esos coeficientes, el A1, el A2, el A3 y el A4. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Supongamos que el tren viaja desde el andén, pasa por el andén en t igual a t' igual a 0 en la dirección positiva de x con velocidad v. Su posición en función del tiempo respecto del andén será x es la posición del tren en el andén, igual a la velocidad del tren por t.
¿cierto? En un tiempo t posterior. En t igual a 0 está en x igual a 0. Ahora, el observador en el tren estará en reposo, o sea que la ecuación que ve el maquinista es x' igual a 0. Él está sentado en el tren. Entonces, en esta ecuación tenemos que reemplazar, ¿no es cierto? X va a ser igual a b por t, x' es igual a 0, y acá me volví a equivocar, es x' y t', hay que corregir esto, y de esta ecuación, más bien de esta no, sino de la otra, de esta ecuación no, reemplazamos aquí más bien, esta podemos usar, x es igual a b por t, y x' es igual a 0. Entonces de acá podemos despejar el t, lo podemos pasar dividiendo y nos va a quedar a1 por b más a2 igual a 0. ¿Okay? De ahí sacamos esta ecuación. B por a1 evaluado en b es igual a menos a sub 2 en b. Entonces acá ya tenemos una ecuación que nos relaciona estos dos coeficientes, el a1 y el a2. Para determinar los siguientes coeficientes, el a3 y el a4, podemos hacer el experimento de las esferas de luz. O sea, que en uno de los sistemas de referencia se emite un rayo esférico de luz, y la ecuación de esa esfera de luz en un tiempo posterior está dada por esta ecuación. Y en el sistema S', que coinciden en t igual a t' igual a 0, la ecuación de la esfera de luz también tiene que ser una esfera. En los dos sistemas de coordenadas, las dos ecuaciones tienen que tener la misma pinta. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a hacer es en x', y' y z', vamos a reemplazar por las expresiones de la ecuación de transformación lineal. O sea, vamos a reemplazar x' por todo esto y t' por todo esto. Y' y z' lo podemos dejar igual. Entonces, y' y z' quedan igual a i cuadrado, y z' cuadrado va a quedar igual a z cuadrado. Y acá reemplazamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener que x cuadrado menos c cuadrado por t cuadrado, fíjense que acá el c cuadrado y t cuadrado lo pasé restando, y acá el x' cuadrado, el c cuadrado por t' también lo pasé restando, me queda esto igual a esto. Acá el x' reemplacé por su expresión, me quedó todo este choclo. El t' también lo reemplacé por todo esto. Entonces, de acá acomodamos todo esto, elevamos esto al cuadrado, despejamos, sacamos factor común x cuadrado y sacamos factor común t cuadrado, y nos va a quedar además un término cruzado, un término menos 2x por b por t, por todo esto. ¿Okay? Entonces, ahora, nosotros le aplicamos la transformación a esta parte, ¿no es cierto? Y obtuvimos todo esto. Pero esto, fíjense, lo que tenemos en el lado derecho tiene que ser igual a lo que tenemos acá, al lado izquierdo. Quiere decir que el coeficiente que acompaña a este término cruzado tiene que ser igual a 0, porque nosotros acá no tenemos ningún término x por t. Así que, perdón, este coeficiente tiene que ser igual a 0. Y acá el factor que acompaña a x es 1, así que todo esto que está entre paréntesis tiene que ser igual a 1. Y el coeficiente que acompaña a t cuadrado, todo esto, va a tener que ser igual a menos c cuadrado. Entonces, tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, A1, A3 y A4. ¿Okay? El primer
factor tiene que ser igual a 0 porque no tengo términos cruzados de x y t. Este es el factor que acompaña al x cuadrado y este es el factor que acompaña al menos t cuadrado. ¿Okay? Y acá entonces podemos resolver para A1, A3 y A4. Podemos encontrar. ¿Y qué encontramos? No voy a hacer las cuentas, las dejo como ejercicio. Que A1 es igual a 4 y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y que A3 es menos b sobre c cuadrado por el mismo factor, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Con estos coeficientes las transformaciones van a quedar con esta pinta. X' va a ser igual a gamma, donde gamma lo definimos de esta forma, como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces X' es igual a gamma por x menos b por t, y t' es igual a gamma por t menos b por x sobre c cuadrado. Ahora, es común en relatividad escribir el factor beta como b sobre c. ¿Sí? Es un factor adimensional porque los dos tienen unidades de velocidad. Entonces con esta definición las ecuaciones toman esta pinta. X' es igual a gamma por x menos beta c por t y t' es igual a gamma por c por t menos beta x. Gamma se lo llama factor de Lorentz y esta junto con i' igual a i y z' igual a z son las transformaciones de Lorentz. Bueno, vamos a... De esas transformaciones de Lorentz, cuando beta tiende a 0, podemos hacer una expansión en serie de potencias de gamma, como siendo igual a 1 más un medio beta cuadrado. Cuando beta tiende a 0, este término es aproximadamente 0, entonces el gamma tiende a 1. Y lo que vamos a obtener acá es las transformaciones de Galileo, una aproximación a las transformaciones de Galileo. Porque acá el beta sobre c va a ser b, el gamma va a ser 1, acá nos va a quedar x menos b por t, y acá nos va a quedar t' igual a, acá me parece que tengo un error, este c no va acá, t' es igual a gamma por t. Como gamma es aproximadamente igual a 1, nos va a quedar t' igual a t. Acá hay un errorcito, este t no va. Acá no lo tengo, el c. Me comí ese c también. Bueno, cortamos por acá este módulo y continuamos en el segundo módulo de relatividad especial.